pero sí nos ha servido mucho. Yo lo quiero decir. Y bueno, pues si gustan, comenzamos la sesión de hoy. Bueno, gracias por asistir a esta sesión de clausura de ese semestre, ¿no? De coloquio de Máxima. Y bueno, para clausura tenemos un invitado especial, el doctor Jorge Ramírez Alfonsín. Él es profesor titular e investigador de la Universidad de Montpellier, Francia. El doctor Ramírez estudió su licenciatura en matemáticas en la UNAM y su doctorado en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Y también hizo una habilitación para investigación directa en la Universidad Pierre y Marie Curie, París 6, Francia. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Bonn, en Alemania, en la Universidad de París 6, en Francia. También fue profesor en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, también en la Universidad de París 6. Fue un investigador invitado en el Centro Nacional de Investigación, Centro Nacional de Investigación, CNR, pues, en el INPA, ubicado en el INPA, en Brasil. Y bueno, entre sus áreas de investigación se encuentra la geometría combinatoria, la geometría convexa, semigrupos numéricos, teoría de nudos, en fin. Y bueno, nos va a hablar acerca del empaquetamiento de Apolonio, un paso amistoso. Y muchas gracias. Jorge, adelante. Gracias, muy amable. Wow, tuviste un montón de público. Sí, Impresionante. sí, les agradezco de haber venido. Muchas gracias de haber venido y darme la oportunidad de hablar un poquito. Yo estoy muy contento de estar con todos ustedes. Entonces, hoy quisiera hablar sobre este tema, sobre los apolonios, de una forma muy general. No va a haber tecnicismos, excepto si ustedes me preguntan. Si ustedes quieren más, no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar. Él es Apolonio. Apolonio de Rega, bien conocido, un gran geómetra. Por lo que más es conocido es por su libro de Conics, en donde introduce la noción de parábola, elipse. Y resulta que pues, le gustaba la geometría y nos dio un teorema. El teorema es muy fácil. Nos dice que si ustedes toman 3 círculos que son tangentes 2 a 2, yo siempre puedo encontrar 2 que van a ser tangentes a todos. Toman 3 círculos tangentes 2 a 2, yo siempre puedo encontrar 2 que son tangentes a todos. Bueno, pues ese fue el que inició que dio este teorema. La demostración es, pues en aquel entonces no se conocían tantas teorías, muy complicada, pero de hecho la demostración es muy fácil, Vamos a hablar sobre esto durante toda la plática. Imagínense que tomen 3. Este puntito de aquí, que es el punto de tangencia, con una transformación de Möbius, lo voy a enviar al infinito. Entonces este círculo se vuelve un medio plano, es todo esto para acá. Este otro se vuelve todo este para acá. El punto de intersección pues es este y este que se intersecan en el infinito. Después, este círculo de aquí, que es tangente, estos dos está aquí. Y una vez que tengo esta configuración, pues claramente puedo poner uno y otro, que va a ser tangente a todo el mundo, y después hago el inverso de la función de Möbius, y obtengo justamente lo que tengo aquí. Muy bien, la noción no está muy complicada. Él no sabía de eso. No fue Möbius mucho tiempo después. Entonces, con esto podemos encontrar y crear ciertos empaquetamientos, que son los que se llaman empaquetamientos de Apolonio. ¿Y cómo se le hace? De hecho, la construcción es súper fácil. Tomen 4 círculos que sean tangentes 2 a 2. 4. Yo te los voy a poner. De esos 4 tomen 3. Yo sé que por Apolonio de esos 3 existen 2 que van a estar tangente a todos. Pues puedo agregar esos 2. Eso me da una nueva configuración.
Pues otra vez tomen 3, agreguen, tomen 3, agreguen. Ahí va, todas las que quieran. Entonces aquí, ahí están los 4. 1, 2, 3 y este grandote es el cuarto. Tangentes 2 a 2. O sea, no permitimos casos de generarlos. No hay intersecciones y no hay círculos, ¿cómo dices? Anillados o así, concéntricos, no hay. Son realmente tangentes, puntos tangenciales. Bueno, pues aquí, entonces yo tomo, por ejemplo, tomo estos 3. Yo sé que Apolonio me dice, pues hay 2, este y este otro, pero este otro ya existía, entonces ya no lo puse, aquí está. Si tomo este y el grande, pues acá está su punto de referencia. Y ahí voy. Y entonces lo hago una vez, 2 veces, 3 veces, y ahí va. Y esos son los Apolonios. Bueno, pues esas cosas son muy utilizadas para muchos temas. Aquí son aplicaciones para la biología, la química y la física. Entonces a la gente le interesa conocer esas propiedades de estos apolonios por ese tipo de aplicaciones. Pero resulta que no solamente hay aplicaciones ahí, también hay aplicaciones en matemáticas, claramente. La teoría hiperbólica, los grupos finitos, fractales, hay muchas aplicaciones. Hoy yo les quiero platicar 2, que son temas que me interesan a mí personalmente. Uno es sobre teoría de números y otro es sobre teoría de números. Vamos a ver cómo esos apolonios nos van a decir cosas. Muy bien. Una duda. Sí, sí. Siempre el cuarto, el segundo círculo que se escoge, se garantiza que no corta ninguno de los lados, no lo atraviesa. Absolutamente. De hecho, aquí es lo que estoy diciendo con este menos. Mira. Aquí vamos a hablar de curvaturas, que es justamente el inverso del radio. Eso es la curvatura. Aquí la curvatura de este, que es el grandote, el exterior, es -1. El menos quiere decir que el interior de este es lo de afuera. El exterior es lo que sale. Es el menos. Muy bien. Entonces, aquí estudiamos este tipo de curvaturas. Y la gente estudia esas curvaturas, las aplicaciones que hay. Descartes estudió este tipo de cosas y dio un resultado. Nosotros vamos a llamar una apolonio integral si todas las curvaturas son enteros, lo cual no siempre es cierto. De hecho, es difícil encontrar que cuando yo haga la secuencia de aplicar, cada vez la curvatura sea entera, que sea un racional de 1 sobre algo entero. Descartes nos preguntábamos, ¿es que le existen apolonios integrales? Una pregunta muy natural. La respuesta es sí. Y es Descartes que dio la respuesta. Ahorita les voy a decir. Descartes, en 1643, encontró esta identidad, que a mí me parece preciosa. Tomen 4 círculos, como los que habíamos tenido, y tomen sus curvaturas, llámenlas A, B, C, D. Descartes demostró que son curvaturas de 4 círculos que son mutuamente comunes. Sí, solamente sí. Tenemos esta identidad, que 2 veces la suma de cuadrados es igual a la suma al cuadrado. Preciosa la identidad. Pero no importa qué curvatura. En aquel entonces, pues los matemáticos no eran muy... Sí eran formales, pero no eran muy académicos. Entonces lo que él hizo es que escribió la demostración en una carta de amor y se le dio a ella. ¿Sí? Al final le dijo, mira, demostré esto y ahí es que se le... Bueno, así fue. Y resulta que bueno, la gente dice, bueno, pero es que podemos hacer algo con esto. Y resulta que con esto podemos demostrar que existen unas curvaturas, apolonios integrales. Sí, claro. Pero mutualmente quiere decir 2 a 2. 2 a 2. Mucho tiempo después, como 500 años después, Soddy demostró que si las primeras 4 curvaturas son integrales, entonces todo el mundo es integral. Todo. Soddy es
él utilizaba para la química. Él fue químico, de hecho. De hecho, creo que ganó hasta el premio Nobel de química. Y bueno, la demostración se las puse, pero es muy fácil, porque resulta que si yo tengo la identidad de Descartes, voy a encontrar enteros D para que A, B, C y D, que es este valor de acá, sean enteros. Y una vez que yo sé que sean enteros, de ahí va a ser muy fácil demostrar que todo el mundo va a ser entero. Entonces, esencialmente, esa observación la hizo él, pero el punto fuerte es la identidad. Entonces, a veces se dice que el demostrar que existen Napoleones integrales es por Descartes, aunque fue él que lo hizo. Bueno, pues uno se puede preguntar, bueno, ¿y es que puedo hacerlo para, no solamente para círculos, pero para esferas en dimensión D? ¿Vale? Sí, ellos dos, un año después, lo hicieron para simplejos, tetraedros, no sé cómo, D-dimensionales, donde estas son las curvaturas y vean que tienen casi la misma relación. Bueno, de un 2 aquí tienes D. Entonces lo generalizaron. Entonces la gente me dice, bueno, pero ¿qué más podemos decir de las curvaturas? Ya tenemos una relación que es muy bonita. De hecho, se puede decir más. Yo lo que vamos a hacer ahorita en la parte de teoría de números. Para eso, les voy a recordar lo que es una inversión con respecto a un círculo. Nosotros vamos a utilizar inversiones. Que al final va a ser las inversiones de medios y eso que me va a dar un grupo. Con ese grupo voy a generar, voy a hacer algo. Ahora, ¿qué es una inversión? Eva, tomen una figurita aquí. Esto. Tomen un punto. Tomen un puntito. Tomen un círculo. Una inversión con respecto a este círculo de lo siguiente. El inverso de este punto azul es el punto rojo, tal que verifica esta igualdad. Eso es lo que se llama una inversión. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí si yo tomo mi círculo y pasa por el centro, los puntos de inversión de todo el mundo es esta línea del infinito. Para allá. Si no contiene el origen, pues va a ser otro círculo, que va a estar un poco adentro, un poco afuera. Lo que sí sé es que va a tener que pasar por ahí. Si el círculo está en el exterior, pues me va a dar un círculo en el interior. Y si el círculo azul es ortogonal a mi círculo con el que estoy haciendo la inversión, pues me da el mismo círculo, si son ortogonales, es bien invariante de hecho. Entonces hay dos cosas que retener aquí. Una, que si los círculos son ortogonales, cuando hago la inversión me queda el mismo círculo. Y otra es que cuando hago la inversión, los puntos tangenciales son preservados, preservan adyacencias. Entonces si hay 2 o 3 círculos acá que son tangentes, cuando haga la inversión, pues aquí me va a dar otro, yo no sé en dónde, pero van a ser tangentes. Es una propiedad bonita de la inversión. Pues vamos a hacerlo aquí, miren, vamos a tomar el tetraedro. Tomo mi tetraedro. Tomen ese círculo, por ejemplo. Ese círculo lo puse muy... Hay una razón, después se las digo. Pero fíjense que este círculo es ortogonal a este y a este. Entonces, cuando hago la inversión con respecto a este círculo, pues estos se quedan invariantes. Pero este no. Su inversión va a ir para adentro, aquí adentro del círculo. Y fíjense, si este es tangente aquí, pues ahora va a ser tangente a este otro. ¿Con respecto a quién me está diciendo? Con este. Okay. Con este de acá. Okay. Con ese círculo. Entonces me da ese. Entonces cuando lo ven dice, pues espérate. Pues ahora lo voy a hacer con este. Tomo un círculo que sea ortogonal a este y al grande. Y hago la inversión con respecto a ese círculo. Pues me va a pasar, ¿qué va a pasar? Pues me va a pasar el que está afuera, pues me va a pasar adentro. Y entonces va a ser uno y otro y otro. Entonces yo puedo crear los apolonios así, con inversiones. Ya no tengo que aplicar el teorema de Apolonio. Solamente inversiones. Solamente que tengo que escoger las buenas para crear los buenos, el buen empaquetamiento. Esa es una ventaja. Y la otra es que ahora la configuración inicial no tiene por qué ser un tetraedro. Puede ser cualquier cosa. Y hay un conjunto aquí de círculos, lo que ustedes quieran. Aquí yo le puse el octaedro porque no sé si lo ven, pero es
la gráfica asociada a eso es un octaedro. Vean, aquí está el cuadrito. El octaedro es un cuadrado con dos piquitos. Así, el cuadrado está aquí. Un piquito y este es el otro piquito que está por ahí. Viene del octaedro. Pero pues yo puedo hacer lo mismo. Solo voy a tener un círculo, tomo la ortogonal y voy a hacer la inversión. Entonces todo lo que está adentro pues me lo va a pasar, lo que está afuera me lo va a pasar adentro. Y otro, y otro, y otro. Entonces puedo crear lo que sean apolonios, pero ahora no solamente el tetraedro, pero de alguna otra configuración. Si yo sigo, bueno, ahí no se ve muy bien, pero ahí va. O sea, aquí les puse unas configuraciones que vienen del tetraedro, octaedro y del cubo. Esto fue programado por un estudiante mío, Iván Raskin. Les voy a enseñar más figuritas. Entonces nos podemos poner tres preguntas. Uno, ¿qué números aparecen en las curvaturas? Si yo les dijera, a ver, ustedes me pueden crear a partir de una configuración un apolonio en donde aparezcan dentro de las curvaturas aparezcan todos los números primos. Extremadamente difícil, ¿eh? Muy difícil esta pregunta. Se saben cosas, sí, algo, creo que módulo, no sé qué es, se sabe. Entonces la gente dice, bueno, ok, los primos es muy difícil, pero alguna otra cosa. Esa es una pregunta. ¿Verdad? Esa es una pregunta. Otro, ¿qué podemos decir de empaquetamientos no solamente de círculos, pero en dimensiones más grandes? Es que podemos hacer algo. Y por último, es que tenemos otros tipos de relaciones tipo Descartes. Esas desigualdades de las pruebas. Muy bien, vamos a tratar de ver un poco estas preguntas. Entonces, una duda. Entonces, yo tengo como una configuración inicial y a partir de ahí agarro. Entonces, una pregunta sería si damos cualquier de estos necesariamente proviene de alguna configuración finita, digamos, de alguna forma. Eso sería una pregunta. Pero aquí la pregunta es al revés. Yo quiero la propiedad, encuéntrame la configuración que te dé esa propiedad. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿me puedes dar una configuración inicial que cuando yo aplique las inversiones, dentro de todas las curvaturas existan todos los números enteros? Ahí está. Ni siquiera los números enteros. No sabemos. No sabemos si es como... Pero ¿es conjetura o es pregunta? Es decir, ¿ustedes creen que deberían no estar todos los precios? Bueno, los expertos. Sí, los expertos. No saben. Ellos creen que sí, pero no se sabe. Pero es muy difícil. Yo he leído mucho y grandes matemáticos, realmente que han publicado cosas verdaderamente pesadas, ni ellos pueden. Algo hay que saber de más para poder dar. Pero de todas formas, trabajar con los primos es muy difícil. ¿eh? Yo he trabajado, los primos son extremadamente difíciles. Bueno, para contestar esto necesitamos dos cosas, para dar algunas respuestas. La primera es eso, la teoría de Lorentzianos. Es una teoría que se utiliza en la física mucho, en el tiempo futuro y en el tiempo pasado. Pero aquí lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Un espacio lorentziano para nosotros va a ser un espacio D más 2 dimensional, de dimensión D más 2, en donde tenemos este producto interno. Yo tomo dos vectores del espacio lorentziano. Y fíjense que en el producto interno tengo un negativo ahí. Así lo definí. Creo que el primero que hizo eso fue Minkowski. En fin, tienes eso. Ahora, dentro de todos estos vectores, con este producto, hay unos muy particulares que se llaman así, space-like, que son que cuando yo tomo el producto interno con él mismo, me da algo estrictamente positivo. Exacto. Ahora, ¿por qué son importantes? Para nosotros. Porque resulta que uno puede dar una biyección entre un espacio de bolas en dimensión D
y el espacio lorentziano con respecto a todos los vectores space-like. Para cada bola yo le voy a asociar un vector. Y para cada vector space-like positivo. Y para cada uno de estos me va a representar una bola. Así, después les digo, es medio complicado decir, sin dibujitos, porque esta cosa es como una hipérbola así. Entonces cuando hacen unas proyecciones, te van a dar una especie de bolas en dimensiones más pequeñas. Y resulta que este vector que le pega a la hipérbola, cuando hace la proyección, pues te va a dar una bola. Entonces, a una bola le va a pegar uno de estos vectores. Y a otra bola, pues a otro. Y a otra, pues a otro. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una biyección. Y resulta que estudiando estos vectores, me dice propiedades de las bolas. Por ejemplo, estas. Miren, tomen dos bolas, B, B'. Consideren los vectores lorentzianos correspondientes. Hagan su producto interno. Y con respecto a este signo, me va a decir cómo son las bolas entre ellos. Maravilloso, hasta parece ser mágico. Pero no es tan mágico, porque una vez que uno ve la representación, dice, ah, pues claro. O sea, aquí se van a intersectar cuando hago el producto. En fin. Pero entonces me da esa información, ese tipo de información. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros utilizamos justamente para estudiar los átomos. Eso es por un lado. Ahora, por otro, les voy a dar una forma muy general de poder crear empaquetamientos de bolas. Para eso yo necesito polítopos. Ahorita les doy una figurita. Tomen un polítopo de más unidimensional que yo le llamo esfera exterior. Yo no sé si se diga así. Lo único que quiero decir es que tienes una esfera y tienes tu polítopo aquí. Puede cortar la esfera, pero lo que tú necesitas es que los vértices estén afuera de la esfera. El resto no lo sabes. Pero los vértices sí tienen que estar. Yo te lo saber claramente. Una vez que tiene eso, vamos a poder crear un arreglo de bolas. Un arreglo, no empaquetamiento. Fíjense, tomen este polígono. Creo que es el prisma que tomé. Aquí está la esfera. Lo que voy a hacer es que para cada vértice voy a poner una luz. Y voy a ver qué va a iluminar el esfera. Pues obviamente en la esfera, a partir de una luz, me va a dar un círculo. Entonces, todo esto me va a dar un círculo, un círculo, un círculo. Después hago la proyección y me da esa cosa. Ahora, fíjense que si la arista corta la esfera, las dos bolas son completamente disjuntas. Y al contrario, si la arista no corta la esfera, las bolas se intersectan. Entonces, si yo quisiera tener empaquetamientos, que me gustan los puntos tangenciales, lo que necesito es que las aristas sean tangentes, así las bolas van a ser tangentes. Entonces nosotros queremos polítopos aristas inscribibles, es decir, que yo los pueda realizar en el espacio donde todas las aristas sean tangentes a la esfera. Y con este procedimiento, ahora sí no solamente voy a tener un arreglo, pero voy a tener un empaquetamiento. Pero la proyección es estereográfica. Ahora, de aquí es estereográfica. Pones el mote y lo estereográfico. Sí. Digamos, cuando es tangente sería básicamente como el polar, ¿no? Un punto que está por fuera es como el polar, el que está por dentro. No, pero es muy cerca. Ahorita te voy a decir. Es casi. Creo que no entendí que BDP es la colección de D bolas cuyas fuentes de luz son los vértices de P. Ajá. Pero ¿qué es la fuente de luz de una D bola? Son las fuentes que pones en los vértices. Pero sin hablar de vértices, ¿cómo puedo El saber? cono tangente. ¿O será que, dados los vértices, sí entiendo que puedo pintar como conos de, bueno, ¿Son la luz? pero más bien entonces sí es una propiedad de los vértices y no de las bolas intrínsecamente. No. Ok. Yo necesito mi poliedro, polítopo y mi esfera. Una vez que los tengo, todavía no hay bolas ahí. Una vez que los tengo, por cada vértice pongo un foquito y veo cuál es la iluminación que me da la esfera. Es que entendí mal que había
que podías hablar de las fuentes de luz de una bola. Independientemente de eso, y luego ibas a checar si eran los vértices. Claro. Pero ya. No es al revés. Fuente de luz es como él dice, Sí. toma el punto de tangencia. Y ahí te da sí. Lo haces para cada uno de ellos y después haces la proyección estereográfica y ahí te da. Tomas el. Porque hay varios radios que pueden tener esos cornos, ¿no? De la fuente de luz. Sí. Tomas el que resulta tangente. Tarjeta de reflejo. Exacto. Exacto. Ya. Entonces, bueno, pues ahora sí voy a poder encontrar empaquetamientos. Pero fíjense que aquí son empaquetamientos de dimensión D. Estamos hablando de dimensión D. ¿De acuerdo? Entonces, a mí lo que me gustaría es estudiar estos de acá. Entonces vamos a llamar un empaquetamiento, es un empaquetamiento politopal. Si yo tengo una transformación de medios que me envía algo que yo pude crear a partir de un polítopo. Si tengo un polítopo, yo puedo crear un empaquetamiento. Si ustedes me dan uno y yo hago una aplicación de medios que me lleva a este, pero este es a partir de un polítopo, pues este es politopal. ¿De acuerdo? Claramente no todos los empaquetamientos son politopales. Hay algunos que yo nunca voy a poder construir así. Eso es cierto. Eso es lo que tú dijiste. Fíjate. Yo tomé un polítopo. Yo puedo hablar de su polar. Y puedo crear exactamente lo mismo con el polar del polítopo. Eso me da dos arreglos diferentes. Pero resulta que si estás en dimensión 3, si este es arista inscribible, es tangente, el polar también va a ser tangente. Eso es un teorema de Thorson. Ahí les puse una figurita, no se ve bien, pero miren. Acá está uno, que es el icosaedro, y después el polar está aquí, no se lo alcanza a ver, aquí hay un vértice, aquí va, después por atrás, está el polar. Los dos al mismo tiempo. Los dos aristas inscribibles. Hago las proyecciones y bueno, me da lo que se llama un empaquetamiento primal dual. Los dos al mismo tiempo. Y tiene propiedades maravillosas. Si yo hago esto, este de acá, que es el vértice de la cara dual del polítopo, va a ser perpendicular, ortogonal a las bolas de los vértices del dual. Tiene unas propiedades preciosas. En todo caso, eso no lo podemos hacer más que en dimensión 3, pero en otras dimensiones me va a dar otro empaquetamiento. Es lo único que quiero entender, me da otro empaquetamiento. Pero puedo hablar de él. Y solo en 3. Ahora, en 3 me va a dar esta propiedad, pero en cualquier dimensión yo puedo hablar del empaquetamiento polar o dual. Yo puedo hablar de, solamente que esta relación bonita ya no existe entre ellos. Dado un empaquetamiento, hasta ahorita he puesto diferentes tipos de configuraciones con bolas así o con dos planos, con bolas aquí, con transformaciones de medios. Pues resulta que todos esos se ven muy bien cuando hablamos de empaquetamientos politopales. Y es lo que trato de explicar aquí, pero a lo mejor con la figurita se ve mejor. Tomen la esfera, tomen un tetraedro, en donde las aristas son tangenciales, y hagan la construcción que acabamos de hacer. Entonces, eso me da esferas, círculos en la esfera. Ahora, yo necesito proyectar estereográficamente esos círculos, pero hay formas diferentes de proyectar. Miren, si yo tomo un vértice y lo pongo en el polo norte y de ahí proyecto, me da esto. Pero si yo tomo una arista, tomo en el punto medio, esa póngalo en el polo norte y ahora proyecte, me da esto. Entonces las transformaciones de medios aquí son muy fáciles, son simplemente rotaciones del polítopo y proyecciones estereográficas. Ese de allá hice lo mismo, pero en lugar de tomar una arista tomé una dos
tomen una 2K, dimensión 2, tomen el punto central, rótenlo hasta que quede exactamente arriba del polo norte y después proyecten. Pues me da ya. Bueno, aquí lo hice con el octaedro. Y ahí están todos los platónicos ahí están. ¿Qué son las K? Son las curvaturas, de hecho. Estos son cuántos círculos aquí tienen curvatura este número. A mí me gustaría contar un poco las curvaturas porque es lo que me interesa a mí, tener una relación entre las curvaturas. Ahorita vamos a venir a eso. Muy bien. Entonces esto, pues todo esto me da, digamos, una especie de idea o de línea para poder estudiar empaquetamientos, no solamente dimensión 2, entonces, tome un empaquetamiento politopal. Pues como habíamos mencionado, están estas transformaciones de medios. Pero pues, obviamente cada vez que tomo una transformación de medios, simplemente estoy utilizando grupos. Pero son acciones de grupos. Aquí hay un grupo que es el más clásico, el grupo simétrico, que son todas aquellas transformaciones de medios que cuando yo la aplico obtengo la misma cosa. A lo mejor trasladando, pero es la misma cosa. Eso me da un grupo simétrico. Está el grupo apoloniano. Fíjense qué es lo que hago. El grupo apoloniano me dice: toma una bola del dual. Pues aquí tiene su empaquetamiento. Yo voy al dual del politopo, tomo una de las bolas que creé y las voy a poner aquí. Y voy a hacer una inversión con respecto a esta bola que yo tomé de acá. Fue lo que yo hice al principio. ¿Se acuerdan que les dije? Yo tomé un círculo muy astutamente. Son unas de estas. Yo tomé una bola del polar, lo puse de forma perpendicular y después hago la acción del grupo. Y eso me da otro grupo. Y después nosotros inventamos otro que le llamamos el grupo de casi de todo. Ahí están las inversiones, todo está. Bueno, resulta que esto es un grupo hiperbólico de Cox, y podemos dar la representación en matrices, en fin, podemos decir cosas. Pues con esto tenemos este resultado. El resultado es el siguiente. A partir de los empaquetamientos del tetraedro, del cubo y del dodecaedro, si yo hago el empaquetamiento de Apolonio, entonces dentro de todas las curvaturas va a haber los números cuadrados perfectos. Todos van a estar ahí. Bien, aquí tomé el tetraedro con la representación de sándwich. Puse una curvatura de 0, 1, 1, 0, 1. Son los cuatro círculos que corresponden al tetraedro. Hago la aplicación y miren que me aparece el 4, el 9, el 16, el 25. Y bueno, nosotros ya mostramos que si yo me voy por esa línea, ahí van a estar todos los cuadrados. Y el 36, ahí van a estar todos. La demostración. Con el cúbico, hicimos la misma cosa. Jugando un poco, nos digo, mira, aquí apareció. A ver, vamos a tratar de demostrar que realmente están todos. Sí. La demostración no es tan complicada porque como yo sé que van a ser acciones de grupo, voy a pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí. Es como una especie de órbita, si quieren, por aquí va a aparecer. Y ahí van a estar todos, un poquito más. Y después hicimos con el dodecaedro. Aquí es un poquito más delicado, pero también funciona. Porque fíjense que en las curvaturas iniciales ya no solamente tenemos enteros, está este fin, donde es el número áureo. Claro, ¿verdad? El número áureo. Eso lo descubrimos realmente por suerte. Dijimos, a ver qué pasa si le ponemos el número áureo y lanzamos la computadora. Mira, así aparece. Y ya que apareció, pues vamos a demostrarlo. Y sí, funciona muy bien. Si el número áureo aparece ahí, de una forma muy simpática. Muy bien. Entonces ya vimos que podemos trabajar en dimensiones más grandes
una de las preguntas. Podemos decir cosas de la curvatura. ¿Qué pasa con Descartes? Es lo que nos falta. Bueno, con Descartes, vamos a regresar a los lorentzianos, les voy a platicar un poquito más. En los lorentzianos vamos a considerar este vector muy particular, en donde, digamos, tenemos las dos últimas coordenadas y el resto es 0. 0, 0, 0, 0, 1. Ahí está. Y voy a considerar este producto interno lorentziano con algún otro vector. Eso yo lo voy a llamar capa de X. El producto lorentziano de este vector muy particular con el vector X. La componente de X en esta dirección. Sí. ¿Y qué me va a pasar? Resulta que si este es un space-like que viene de una bola, cuando hago este producto, ¿qué me da? Me da justamente la curvatura de la bola. Mágico, ¿no? La curvatura. Entonces yo ni siquiera necesito ver las bolas, pues. Con mis espacios lorentzianos yo soy feliz. Yo lo detecto luego. Bueno, pues con eso podemos encontrar, definimos lo que es el baricentro lorentziano, que no es otra cosa que vean para cada punto. Esos son vértices de mi político. Para cada vértice, yo sé que hay una bola. Considero el lorentziano asociado a esa bola. Y después tomo la suma de todos los lorentzianos, dividido entre el número de vértices, eso me da la mediana. Lo que se llama XP. Y resulta que si yo voy a definir la curvatura como K de XP, el producto de este XN con este XP muy particular, yo lo voy a definir así. De hecho, uno puede demostrar que es lineal, entonces se puede escribir así. Se puede decir muchas cosas. En todo caso, es que este de acá nos va a decir mucho. Nos va a decir, por ejemplo, ahorita les voy a poner un teorema. Es feísimo, pero yo no tuve otra forma de ponerlo casi. Pero eso generaliza Descartes enormemente. Lo que me dice es que tomen el polítopo, tomen una bandera, es decir, tomen un vértice que esté contenido en una arista, que esté contenido en una dos caras, que esté contenido en una tres caras, ahí va, es una bandera. Entonces, como son banderas, pues son caras, entonces son polítopos. Y lo que voy a hacer es el KF de 0, KF de 1, en fin, hago todos estos ahí, y yo tengo este igual. Eso sí fue difícil, porque hay mucho cálculo. Ahora, fíjense que aquí yo tomo mi polítopo, que ya está encajado de forma que todas las aristas sean tangentes. Entonces, una vez que esté el encaje, yo puedo hablar de la longitud de cada arista. Y este L de FI es la mitad de la longitud de esas aristas. Tenemos esto. Pero pues esto generaliza enormemente Descartes. No solamente para dimensión 2, pero en dimensión superior. Y hay muchas relaciones que, bueno, no se las puse. Solamente les puse algunas. Miren. En dimensión 2. Ese teorema me dice que si ustedes toman 3 curvaturas, 3 discos, 2 a 2 tangentes, si estos valores capa 1, capa 2, capa 3 y este son enteros, entonces todo el mundo va a ser entero. Y eso simplemente es verificar la fórmula que yo les acabo de enseñar para este caso. Eso es lo que me da. En el octaedro me da eso. Solamente necesito ver, si yo quiero aplicarlo, solamente necesito verificar que las 3 primeras y esto de acá, sea un número entero. Y si lo es, yo les doy esas coordenadas, les doy esos valores. Cuando la aplican, pues vamos a tener solamente los números. Muy bien. Eso es por octaedro. Ese es el cúbico. En el cúbico necesitamos curvaturas de 3 discos consecutivamente tangentes. No todos tangentes a todos. Pero que este sea tangente a este, que este sea tangente a este. Solamente 3. Y en ese caso, toman esas 3, y menos 1, y más 1. Y todo esto feo tiene que ser entero. Si eso es entero, entonces todo el mundo va a ser entero. Ahí está.
después dice es el cúbico, ahora el icosaedro. El icosaedro es la misma cosa, pero ya no podemos hablar de que sea entero o no, pero podemos demostrar que esté en zeta phi, el campo este zeta phi, en el anillo zeta phi. ¿De acuerdo? Entonces, si esos valores están en zeta phi, todo el mundo va a estar en zeta phi. Y después dice otro ahí, el dodecaedro, la misma cosa, pero pues bueno, ya no quise darnos porque cada vez se complica más en dimensiones más grandes va a ser más horrible, pero funciona. Si ustedes me dan los primeros que son enteros, nuestro teorema nos va a decir, entonces todo el mundo va a ser entero. ¿Y será que eso se puede generalizar, por ejemplo, si yo tengo un campo numérico? Ajá. Y si están en el anillo de enteros del campo numérico, puede estar. Buena pregunta, yo no sé, podría ser. Nosotros no intentamos más. Nosotros intentamos el phi porque se nos ocurrió poner el número de oro y salió, y bueno, pero sí, no sé, la verdad es que no intentamos nada más, pero podría ser. Bueno, pues ahí está. De hecho, perdón, en las cuadras que mostraste al inicio, Ajá. había curvaturas de tipo 1 más raíz de 2, raíz de 3. Entonces supongo que ahí están implícitos todos los anillos también, Sí, ¿no? sí, pues, sí, no, tiene razón, absolutamente. Todas estas figuras es mi estudiante que las programó. Hizo un software ahí, ustedes le dan el de este y se sacan. ¿No? Eso es muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya contestamos las 3 preguntas. ¿De acuerdo? Creo que eso era todo con respecto a la teoría de números. Vamos a pasar a la teoría de números. ¿Qué hacer? No va a ser muy largo. No. Entonces, vamos a hablar de nudos. Entonces, nudos saben bien que es una curva de dimensión 3, que no se intersecta con ella misma y que es cerrada. Podemos hablar de un enlace, que son n curvas, que son componentes de n, que son compuestas por n. Cuando tienen un nudo, en el espacio lo que uno hace es generalmente trata de proyectarlo en un plano y decide qué parte de la curva pasa por arriba y qué parte de la curva pasa por abajo. Es lo que se llama un diagrama. Entonces, dado un nudo, lo que uno quisiera es encontrar diagramas que tengan el más pequeño número de cruces. Eso es lo que se llama el número de cruces ahí. Ahí está, ese es el trébol, es el nudo no trivial más sencillo que existe, y este es el enlace de Ohm, que es el enlace no trivial más sencillo que existe. Una pregunta que se hace mucha gente es la siguiente. Imagínense que ustedes quieren formar un collar, una bola y pegan otra, pero que al final el collar les dé un tipo de nudo que ustedes quieren. O sea, ahí por ejemplo hay un collar que me da el tipo de trébol. Entonces yo quisiera decir, a ver, yo les doy un nudo, formen un collar con bolas que me dé ese nudo. Obviamente, si ustedes tienen muchas bolas, pues va a ser muy fácil poner una y otra perlita. Pero me gusta saber el más pequeño número de bolas que yo tengo que utilizar. Esto tiene aplicaciones, ¿no? Es una pregunta muy simple así, pero ¿sabes? Esto viene de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, creo que no lo puse ahí, pero si el nudo trivial, que es simplemente un círculo así, pues tiene 3 bolas, 1, 2 y 3, porque uno al centro y al centro ahí está. Pero si les doy este de acá, off, ¿cuántas bolas necesito? Necesita su reflexión. Uno puede decir, pues si con 3 aquí y 3 aquí, pues ¿no? Porque si tienen 3 aquí, no va a haber espacio suficiente para tener un punto de contacto aquí. Entonces, bueno, entonces voy a abrir un poquito más. 4. Es que con 4 3 es suficiente. Las bolas tienen que ser del mismo... No el mismo tamaño, pero tienen que estar en contacto.
caso que tiene que ser con 4, 4. Y eso es un desafío, es un pequeño desafío. No es, tampoco es el teorema, pero sí, me es solución. Entonces, este tipo de pregunta no es fácil. Por ejemplo, para el trébol. Ni siquiera para el trébol sabemos. Sabemos que está entre 9 y 12. Entre 9 y 12, no sabemos el número exacto. Perdón, pero el diámetro de las bolas sí es fijo. No, es cualquier diámetro. Y el tamaño de las bolas puede variar. Si preguntamos que el diámetro es fijo, es aún más difícil. Porque ahí sí tienes una restricción, una restricción muy difícil. Aquí, te fijas que puede ser, tengo que pasar por ahí alguno muy chiquito que esté en contacto con este y con este. El nudo corresponde a pues, formar, conectar los centros de las esferas con tangentes. Sí. Hay un problema si esos segmentos intersectan, porque uno podría, pues, sin usar rectas, hacer que no. Sí, sí hay problema. No debe intersectarse. Ok, o sea, tiene que ser literalmente, o sea, lo que obtienes conectando por segmentos los centros. Exacto. Okay. Exacto. O sea, el nudo lo podemos deformar para tratar de optimizar, pero siempre están en la misma clase de isotopía. Ajá. Ese es el juego. El juego está en que... ¿El nudo está dado o lo podemos...? El nudo está dado. Lo que tú quieres crear es el collar con Pero ese tipo de ¿el encaje del nudo está dado o...? ¿Perdón? ¿El encaje del nudo? El nudo va a ser un diagrama. El encaje no lo tienes. ¿Sabe que hagamos de cruces? Exacto. Sí, porque si no es medio tramposo, vas a seguir el nudo. No es lo que quieres hacer, seguir el nudo. Ajá. Sí. Digamos, es Claro. libro de Indra, ¿no? Claro. Versión. Primero, cuando dices nudo es la clase, ¿no? Salvo Claro. equivalencia de nudos. Exacto. También me preguntaba eso, si es equivalencia, ¿no? Sí, claro. No en sí lo que vemos, ¿no? Claro. Es algo que se isotopa a esta clase, que esté en la clase. Y ahí me surgió una vez que yo tengo mi trébol ya con bolas. Ajá. Y alguien lo realiza de alguna otra forma, a lo mejor ya no se vuelve topológicamente equivalente. El nudo sí. El nudo No, ya con las bolas. No. Porque es fácil topológico con las bolas, digamos. Sí, absolutamente. Pero eso no lo creo. Pero es cierto. En el 21 nosotros demostramos que se puede hacer con 5 veces el cruce. Si me dan un diagrama con n cruces, yo lo puedo hacer con 5 veces. Es lineal. Ahí está un ejemplo, miren. Este programa sigue siendo el diagrama. Ahí está el nudo, el diagrama, y de alguna forma nuestra demostración que utiliza Lorentzianos nos da un método para hacer, nos da un algoritmo que decir, miren, las bolas que necesitas las vas a crear así, y ahí está. Muy bien. Entonces, Pero sí. eso es un enlace, ¿no? Es un enlace. Sí. Es un enlace. Entonces, cuando tuvimos 5, estuvimos jugando, nos dimos cuenta que de hecho 4 se puede. No estamos realmente de 5, pero 4 veces el número. Y sabemos que es 4 y no más por los alternantes. Si es alternante, el nudo, es decir, que su diagrama sea por arriba, si yo sigo el diagrama va a pasar por arriba, por abajo, por arriba. En esos sí necesitan 4 veces el número. Si no, a lo más 4, a lo mejor menos, pero a lo más 4. Entonces nosotros empezamos a ver cómo podríamos hacer eso. No podemos hacerlos para todos, pero podemos hacerlo para una clase de nudos, que son los números racionales, que son preciosos. Es que esta teoría es maravillosa, es preciosa. Aquí vamos a ver lo que se llama un triángulo. Yo no sé cómo digan en español. Ovillo lo dicen Fico. ¿Cómo le dice Fico? Ovillo. Ovillo. Así lo traduce Fico. Que tú sabes es el Sí, maestro claro. de nudos. Claro. Lo que hacen es que tienen una esferita ahí y tienen 4 puntos fijos y van a tratar de unir esos 4 puntos fijos. A lo mejor de una forma complicada o de esa forma elemental. Entonces, estas son las formas elementales de los tangos.
Y resulta que con esas formas elementales uno puede formar nudos de una forma muy fácil. Por ejemplo, aquí me dan uno, me dan otro, pues aquí le borran, y lo pegan y les dan otro tangent. Ahorita los 4 que quedan son los 4 vértices que me quedan en el tangent. Necesito una operación de nudo. Y con esa operación tengo otras. Ahí se puede decir, aquí está t, menos t es hacerla así. F de t es lo que se llama el flip, que es tomen una línea aquí y hagan así, con respecto a esta línea. Aquí le voy a pegar un cruce positivo y aquí le voy a pegar un cruce negativo. Entonces tienen esas operaciones y van creando otro y otro y otro. Conway dijo, miren, yo les voy a enseñar cómo hacer todos. Es muy fácil. Tomen enteros y yo voy a crear este tangente racional. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues es muy fácil. Tomen el t infinito, uno de estos elementales, hagan un flip, agréguenle tantos cruces positivos o negativos, hagan un flip, agréguenle cruces, hagan un flip. Aquí lo hice, miren, t infinito. Hago un flip, este pasó acá, y agrego 3 cruces negativos. 1, 2, 3. Y lo pego. Ahí está. Ahora hago un flip y agreguele 2 cruces negativos. Entonces hago un flip. Es así. Entonces esto se convirtió aquí. Y le voy a agregar 2 negativos. 1, 2. Lo pego. Y ahora hago un flip. Entonces todo esto se puso aquí. Y ahora le hago 2 cruces positivos. Y ahí creé otro tanto. Maravilloso. Eso fue Conway que dijo eso. Ahí van a formar todos. O sea, lo que afirma Conway es, si me acuerdo bien, es que así construís todo lo racional, ¿verdad? Eso es lo que dice. Sí, es el teorema maravilloso. Aunque tú puedes dar otra definición, ¿no? De racionales, pero tienes que saber cómo. Sí. Y Conway demostró que así construyendo. Y cuando dice algo más fuerte, ahorita les voy a decir. Bueno, entonces cuando tienen el tangle, bueno, yo puedo unirlos así, o puedo unir las dos últimas así. Y eso me va a dar un nudo o un enlace. Yo no sé. Me va a dar algo. Y eso es maravilloso. Esto es mágico, realmente mágico. Vamos a definir la pendiente de un racional. Lo que él hace es que toman los números, los enteros, y van a tomar las fracciones continuas. Estas fracciones continuas sabemos que me da un número racional. Este número racional es la pendiente de ese tangente. Y el maravilloso Conway que nos hizo, nos diría, pues fíjense, 2 tangos racionales son iguales, si solamente si tienen la misma pendiente. ¡Pum! No, maravilloso, es una joyita ese teorema. Es una joyita. Yo no sé cómo le hizo. Como con la teoría de números, de fracciones racionales, si tienen la misma fracción racional, son el mismo, van a ser lo que construye son isótopos. No, maravilloso. Bueno, nosotros queremos ver las bolas, para los collares, para estos nudos racionales. Lo que hicimos es que decir, bueno, acuérdense que nosotros podemos construir los politopales a partir de politopos de dimensiones más grandes. Tomen el polítopo ortopricial en dimensión 4. Es la generalización del octaedro en dimensión 4. No sé si lo logran ver. Ahorita les explico cuál es. Es un polítopo en dimensión 4. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Tomo mis esferas, hago la proyección y me da esto. Muy bien. Yo quiero construir mi nudo ahí adentro. Yo quiero ver cómo, si esta bola es tangente, paso por acá, paso por acá. Paso por acá. ¿Cómo le hago? Lo que voy a hacer es que voy a tomar ese y lo voy a cortar con un plano. No sé si lo logro ver, el plano está aquí. Y solamente me voy a quedar con las bolas que toquen ese plano. Pues hay bolas que están arriba y bolas que están abajo. Son bolas negras y bolas blancas. Por ejemplo, estas dos bolas aquí, esta y esta, son estas dos negras.
esta y esta que está por acá atrás son estas dos blancas porque están abajo del plano. Entonces con esas bolas yo voy a poder crear, hago mi juego de crear otras y otras y otras, y eso me da esto. Entonces resulta que este es un empaquetamiento cúbico. Pero lo que estamos viendo, esas bolas de arriba, eso ya es tridimensional, ¿verdad? Esto sí, esto también, esto no. Esta es la proyección de las bolas en el plano, en este plano. Si yo proyecto esas bolas, Perdón, tu objeto era realmente algo de dimensión 4, ¿no? dimensión 4, Sí. para construir Y mentalmente. es como ya proyección en dimensión 3, eso está en R3. Eso es una restricción. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a utilizar este diagrama. Resulta que si yo tomo el octavio de dimensión 4, estas son las bolas iniciales. Y me voy a fijar en el grafo asociado, el grafo del esqueleto, si quiero. Voy a unir los centros. Me va a dar muchas aristas que están ahí. Yo solamente me voy a quedar con algunas, que son estas de acá. Y cada una de estas pues me representa una bola negra o una bola blanca. Resulta que si yo hago una acción de un grupo aplicado a esto lo va a transformar en, fíjense, este cuadrado tiene un cuadrito aquí adentro, unido por estas diagonales. Si yo aplico una acción ahí, esto, aquí, cada cuadrado, va a haber un cuadrito aquí con sus diagonales, cuadrito, 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 cuadrito. Y si le hago otra acción, pues va a haber otro cuadrito dentro del cuadrito, y otro, y otro. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder imitar los movimientos estos de Conway, pero aquí, sobre estas cosas. Aquí está la suma, por ejemplo. Dice aquí, yo sé cómo construir aquí, yo sé cómo construir aquí. Yo sé la suma. Pero yo lo hago justamente sobre esta cuadrícula, si quieren. Y yo sé bien que si yo lo puedo hacer ahí, eso me está dando aristas en mi representación de esfera. Entonces, lo que demostramos es que todo enlace racional admite una representación ahí. En esta sección, solamente utilizamos la sección, no utilizamos todas las secciones. Entonces, ahí les doy un ejemplo. Estas son las bolas, mi nudo está por ahí, y si yo lo proyectara en la sección, le daría exactamente eso. Y bueno, lo que hay que ver es que cada cruce está dado por 4 bolas, 2 negras y 2 blancas. Y yo sé que el cruce es así porque las negras están arriba del plano y las blancas están abajo del plano. Entonces, cuando hago la proyección, yo sé que es exactamente eso. Entonces, para cada cruce tengo 4 bolas. El número de bolas que voy a necesitar son 4 veces. Entonces, ahí sí lo puedo hacer. Muy bien. Solamente les voy a decir una cosa más, porque cuando yo lo vi, de hecho, actualmente yo no sé por qué se da, pero se da. Es una aplicación para unas ecuaciones diofánticas. Yo no entiendo muy bien por qué, pero ahorita creemos saber por qué. Vamos a dar esa representación bonita en el ortocúbico. Vamos a llamar un punto ortocúbico. Lo voy a poner porque no mucho. Tomen la representación. Ahí está. Me voy a fijar en las 2 últimas bolas de la representación, que es decir, esta y esta. Estas están unidas por una arista. El centro de este está unido por el centro de las 2. Eso me da una arista. Este punto de acá es este de acá. El punto de tangencia entre esta bola y esta bola, que son las 2 últimas bolas en mi construcción. Lo que voy a hacer, el centro anda por acá, el origen anda por acá. Voy a tomar la línea y a partir del origen que pasa por este punto y voy a demostrar que la pendiente es esto. No, es cálculo y me da la pendiente. ¿Pero por qué quiero hacer eso? Y es por eso que le llamamos teorema, porque no es tan fácil de hacer. Pero resulta que eso me va a dar, el hecho de saber eso me va a dar una infinidad de soluciones de esta ecuación diofántica. Pero pues, ¿cómo le hiciste eso? Pues
Pues yo les voy a decir cómo salió, no cómo le hice. Salió porque ahí está, pues. Resulta, habíamos dicho que a partir de una bola había un vector. ¿De acuerdo? Pero cualquier punto en este espacio corresponde a un vector lorentziano. Cualquiera. Solamente que hay ciertos que me dan bolas, que son muy particulares. Pero cualquiera. En particular, yo puedo encontrar el vector lorentziano que corresponde a este punto de aquí. Es lo que se llama las coordenadas inversas. A partir de un vector lorentziano yo puedo encontrar bien cuáles son las coordenadas correspondientes, pero al revés es difícil. Pero si yo conozco la pendiente que pasa por ese punto, yo soy capaz de calcular. Es por eso que calculamos la pendiente. Y resulta que me dan la pendiente, yo calculo el inverso, estamos en dimensión 4, y bueno, voy a calcular el producto lorentziano de este vector inverso con él mismo y me da esta igualdad. Simplemente yo lo calculé así, me da la igualdad. Pues claro, si yo pongo A igual a esto, B igual, C igual, D igual, es una solución a esto. Y eso me lo da para cualquier P y Q, cualquier nudo racional, P, Q. Entonces existe una infinidad de soluciones. Bueno, al principio yo lo encontré un poco sorprendente. Aparentemente hay algunos métodos que se aproximan, pero yo no conozco mucho de eso. Pero aquí nos los da de forma gratuita. Nosotros lo pusimos simplemente, a ver, vamos a calcular este y resulta que nos dio esto. En fin, yo lo parece sorprendente, por eso se los quería comentar. Y esa es mi última cosa que quiero decir. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Y qué son los enfocados en RD? Si lo hicieras en C, ¿cambiaría en algo? ¿Se simplifica algo? Ahora, en serio no sé si funciona los lorentzianos. Yo siempre estoy... Hay lorentzianos complejos. ¿Sí? Nada más que en vez de poner, vas a poner la conjugada. Sí hay. No sé, yo no lo he intentado igual. Porque, por ejemplo, yo tenía experiencia con el dual, porque lo he hecho en el lorentziano complejo. Sale, son un poquito más complejos los lorentzianos complejos. El real. Sí parece, en vez que parezca como formado, parece una bola. Ajá. ¿Y para qué lo quieres hacer aquí? ¿Para qué te gustaría investigar aquí? Es que si se simplifican tus fórmulas y hay una representación más bonita. Esa que pusiste allá, estaba así, la que me descartes, como pesada. No sé si Igual. tener una versión más amigable. Igual, yo no he pensado en eso. Hemos pensado en otras cosas, en muchas otras cosas, si quieres te puedo platicar. Por ejemplo, los nudos, a partir de un nudo uno le puede asociar a una superficie que se llama la superficie de Seyfert. Muy bien. Dada una superficie de Seyfert, uno quisiera triangularla, pero hacerla, ¿cómo dices? Piece linear. Lineal por pedazos. Lineal por pedazos. Lineal por pedazos. Es decir, que tu triangulación sean triángulos verdaderos. Y yo te digo, a ver, ¿cuántos utilizas? ¿Cuántos triángulos necesitas para triangular una superficie de Seyfert? El mínimo, ¿no? ¿Perdón? El mínimo de triángulo. Sí, claro. Bueno, Pero eso, el nudo tiene que ser perfecto. El nudo. ¿No? El nudo ya tiene que ser. El complemento del nudo. No, es el nudo. A partir del nudo tomas el diagrama, haces los círculos de Seyfert y de ahí construyes tu superficie. ¿De acuerdo? Sí, pero quiero decirte para que tengas esa triangulación real de la superficie de Seyfert, pues para empezar el nudo tiene que ser líneas, o sea, ya no puede tener curvatura, pues. Ah, entiendo. Ahora, Sí. pero eso está dentro de la pregunta. Yo te doy el diagrama
hazlo lineal y después calcula el de este. Exacto. Puede ser. Bueno, resulta que alguien demostró que si tienes n cruces, lo puedes hacer con 7n cuadrado triángulos. 7 veces n al ¿Lo cuadrado. sabes para el triángulo? Más por decir una cosa. En particular, no. Sí, sí. Pero lo hicieron, bueno, pues con esto lo podemos hacer lineal en n. Un número lineal de triángulos para triangular las perfiles del fin. Entonces hemos pensado, y hemos pensado otras cosas, pero ese en particular no lo hemos pensado. ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta? Si no, la verdad no. Oye, José Carlos no se va. no, no. Es superficial. Es que yo creo que aquí puede haber gente interesada. Mencionaste que, por ejemplo, para empaquetar, ¿no? Hay aplicaciones en biología, en física. ¿Podrías, aunque sea, mencionar así alguna de esas aplicaciones? Déjame pensar, porque yo las leí, Sí. pero como nunca estoy interesado, solamente Sí. las leí para referenciarlas. Pero no digo, si no las tienes, no te preocupes. No, les puedo dar referencia, eso sí. Sí, sí, sí. Eso sí, les puedo dar referencia. Pero la aplicación directa no. Y otra curiosidad, mencionaste de repente un teorema de Thurston. Sí, Lo que me llamó la atención es en qué contexto estaba Thurston para sacar ese sí, teorema. no, es que Thornton era un... No, ya sé que en la Thurston. Yo lo No conocí. quiero decir la palabra, pero era alguien acá. ¿Sabes que yo conviví con Conway cuando hice mi doctorado? Lo vi todos los días. Conway. Pues qué suerte. Sí, en el Common Room yo me encontraba a la hora del té a Conway todos los días. Qué padre. Literal. Jugando backgammon, por cierto. Sí. Jugaba backgammon. Y no le veías la velocidad de las manos. ¿Entiendes? Cuando jugaba. Sí. De hecho, hay una pregunta en teoría de grafos que tiene que ver con eso. Y él no estudió exactamente esa pregunta, pero él estudió problemas de hiperbolicidad. Y uno de sus teoremas implica eso. Y la pregunta es muy fácil. Yo les doy un grafo, ustedes quieran, puntos, vértices y aristas. Y lo que quieren es representar ese grafo con círculos. Cada vértice es un círculo. Y si dos vértices están unidos por una arista, pues los círculos deben ser tangentes. Esa es toda la pregunta. Entonces, lo que quisiéramos saber, ¿qué grafos tienen esa propiedad? Y resulta que son los grafos planos simples, tres conexos, que tienen esa propiedad, que yo los puedo dibujar con círculos. Entonces, sus puntos de contacto son de contacto porque las dos aristas porque los dos vértices correspondientes son adyacentes. Pero lo que Thurston hizo es que un grafo plano pues, simplemente es algo que está dibujado en S2. Entonces puedo hablar de una triangulación de S2 y es ahí donde Thurston estudió. Y resulta que si es una triangulación en S2, esa representación de círculos es única. ¿Cómo dices? Pero puedes utilizar transformaciones de Möbius. Sale. Pero esa representación es única. Y eso fue lo que demostró él. Entonces ahorita le llaman el ABT teorema. El AT es de Thurston. Esa es la conexión. Bueno, pues muchas gracias, don Ramírez. Muy divertida esta última diapositiva. ¿Verdad? Muy divertida esta última Sí. diapositiva.